autor de libros, ha escrito varios libros, luego les diré cuáles son. Escribe con facilidad y con cierta, casi semanal, artículos de revista. En Noticias Obreras le leemos con muchísima frecuencia. Va dando conferencias por distintas diócesis donde pues le llamamos. Y una de las cosas también importantes es que va dando cursillos allí donde se le llama, porque es experto en varios cursillos. Este es Francisco Porcar Rebollar. Es un compañero vive en la Val de Usó, en Castellón. Es casado y padre de 2 hijos, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Fue concejal con Esquerra Unida en el ayuntamiento de la Val de Usó. Es licenciado en Historia Contemporánea y es diplomado en Ciencias Religiosas. Y es miembro de la OA. Colabora con el Departamento de Pastorado Obrera desde hace muchísimo tiempo de la Conferencia Episcopal Española. Es autor de varios libros, lo que les decía, Una historia de liberación, que es una mirada a la cultura y a la historia del movimiento obrero en Ediciones OA, y un segundo libro que es La dignidad de la persona y el bien común. Es una aportación al diálogo desde la doctrina social de la Iglesia. Y además es coautor de otro libro con Joan Sifre Martínez, que es La fraternidad y la justicia. Estos son los 2 libros de los que él es autor. Una historia de liberación y dignidad de la persona y del bien común. Fundamentalmente, Paco es un amigo. Gracias, Paco. Bueno, pues ya pues. Sí. Ya puedes empezar, Paco, pero antes quiero decirle, él les explicará cómo va a ser su charla, pero yo lo que les voy a plantear es que cuando quieran pedir la mano, la levantan, es más fácil levantarla simplemente. En la aplicación hay un levantar la mano, pero para mí, como tengo que estar atento a la pantalla y hay gente que todavía está entrando, pues veo mejor cuando ustedes levantan la mano. ¿De acuerdo? Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación a estar este rato con vosotros. Como por este medio es un poco más pesado el mantener la atención y el seguir los diálogos y las charlas, si habéis visto el esquema, por los que lo hayáis visto el esquema que os mandó Fausto, veréis que en el esquema hay 6 puntos. Vamos a dividirlo en 2 partes. Voy a comentar primero hasta el punto 4 y tendremos un pequeño diálogo después del punto 4. Y después de ese diálogo, pues continuaré ya con los 2 últimos puntos, el punto 5 y el 6 del esquema. De todas maneras, de los 6 puntos que tenéis en el esquema, yo me voy a detener fundamentalmente en 2, en lo que es el punto 3 y lo que es el punto 5. Los demás serán bastante más breves. Bueno, ¿qué quiero yo compartir con vosotros? Vamos a hablar de la relación que hay entre el trabajo y el tipo de sociedad que tenemos y cómo el tipo de sociedad que tenemos configura una manera de trabajar también, ¿no? Y yo planteo ahí que esto es una llamada, la realidad del trabajo en nuestra sociedad
es una llamada a defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno. Perdona, Paco. Oye, Sí. por favor, país, micro abierto, Estela y compañía. Corten el micro, por favor. ¿Vale? Gracias. Perdona. Nada, nada. Digo que en la realidad del mundo del trabajo hoy es una llamada a defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno. A la hora de hablar de la dignidad del trabajo y el trabajo digno, el por qué es tan importante defender esa dignidad del trabajo y ese trabajo en condiciones dignas, hay dos maneras de ver esa realidad. Una es fijarnos en el sentido y el valor que tiene el trabajo para la persona humana. El trabajo es una dimensión esencial de la vida de las personas. Las personas necesitamos trabajar, es decir, necesitamos realizar una actividad que aporte algo a los demás, que nos permita desarrollar nuestras capacidades, que nos permita crecer como personas. O sea, mirado desde la perspectiva de lo que el trabajo significa y a qué está llamado el trabajo de las personas, hay un montón de razones para defender esa dignidad que el trabajo tiene y que el trabajo sea realizado en condiciones dignas. Pero yo no voy a hablar de esa perspectiva. No voy a hablar de esa perspectiva porque tenéis otra sesión dedicada a hablar de eso, a hablar del sentido y el valor del trabajo desde la perspectiva de la doctrina de la Iglesia. Entonces yo no voy a utilizar esa perspectiva porque ya tenéis otra sesión que vais a dedicar a reflexionar sobre eso. Yo voy a verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la enorme distancia que hay entre cómo trabajamos hoy en nuestra sociedad y cómo deberíamos trabajar. Porque el comprender lo que significa la manera en que está organizado el trabajo en nuestra sociedad y las consecuencias que eso tiene para el tipo de sociedad que tenemos es una razón también muy importante para defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno. Son dos razones distintas. Una es por lo que el trabajo es y significa y otra por la forma en que estamos trabajando. Porque la forma en que estamos trabajando, como yo intentaré explicar después, lo que está haciendo es destruir nuestra humanidad. Y la forma en que estamos trabajando lo que está es colaborando a construir una sociedad cada vez más inhumana. Bueno, pues un poco desde esa perspectiva es la que yo voy a compartir con vosotros una serie de cosas, ¿no? Al principio del esquema tenéis dos textos. Yo no voy a hablar de doctrina social de la Iglesia, pero sí voy a intentar mirar la realidad desde lo que plantea la doctrina social de la Iglesia. Y en ese sentido tenéis ahí un primer texto del Papa Francisco en el que él subraya que el trabajo hoy está en riesgo. De lo que vamos a hablar es de qué significa eso de que el trabajo está en riesgo hoy. Y él habla de un mundo donde el trabajo no se considera con la dignidad que tiene y que da. Y por eso, dice él, el mundo del trabajo es una prioridad humana y es, por tanto, también una prioridad cristiana. El Papa Francisco, como sabéis, pone mucha insistencia en la enorme importancia que tiene la defensa de la dignidad del trabajo humano y el trabajo en condiciones dignas. Y pone esa insistencia, aparte de por lo que el trabajo es, porque él considera que hoy el trabajo está en riesgo, como creo que después veremos con un poco de detenimiento. Y el otro texto es un texto de Juan Pablo II que plantea que el trabajo es una de las claves fundamentales. Él consideraba que es la clave esencial para construir la vida social de forma humana. Él lo que plantea en ese texto es que el trabajo es una clave fundamental de la cuestión social, de la forma en que organizamos la vida social, y si tratamos de ver la vida social desde la perspectiva del bien de las personas, el trabajo se convierte, quizá, dice él, en la clave esencial que tiene una importancia fundamental, ¿no? Pues un poco desde esa doble perspectiva voy a compartir con vosotros cómo veo yo la situación del trabajo en nuestra sociedad, ¿no? Una primera afirmación muy breve, pero que creo que tiene su importancia. Vamos a ver. Entre el trabajo y la sociedad existe una relación recíproca. Quiero decir, el tipo de sociedad en el que vivimos configura una manera de trabajar. El tipo de sociedad en que uno está configura la forma en que las personas trabajamos. Por eso el modelo de sociedad influye muchísimo en la forma de trabajar. Y nuestro modelo social
configura una determinada manera de organizar el trabajo y de tratar el trabajo humano. Pero también ocurre al revés. La forma en que trabajamos también configura el modelo social en el que vivimos. No es lo mismo trabajar en condiciones dignas que en condiciones indignas. No es lo mismo tener unos empleos estables en condiciones dignas que tener empleos muy precarios en condiciones indignas. El tipo de persona que resulta de eso y el tipo de relaciones sociales que se establecen son muy distintas. Por tanto, vamos a hablar de las dos dimensiones, vamos a hablar de esas dos caras de la realidad, de cómo esta sociedad modela un tipo determinado de trabajo y de cómo la forma en que trabajamos configura un tipo de sociedad también. Y en ese sentido, para terminar con esta primera afirmación, quiero llamar la atención sobre una cosa. Hablamos de trabajo, no solo de empleo. Hay muchos trabajos que no son empleos. El empleo es una forma de trabajo. Es el trabajo que produce una rentabilidad económica por el que se paga un precio. Es el trabajo asalariado o el trabajo autónomo por el que se cobra. Hay distintas formas de empleo, pero el empleo se caracteriza por ser un trabajo por el que se paga un precio en el mercado. Pero hay muchos otros trabajos por los que no se paga un precio en el mercado y son tan trabajos como los empleos. Por ejemplo, los trabajos que hacemos en casa, en el hogar, no los cobramos, pero son trabajos exactamente igual que los empleos. Lo que hace el voluntariado social o lo que hacen distintas personas en organizaciones sociales, eso es trabajo. No se paga por él, pero es un trabajo. ¿Por qué es un trabajo? Porque es una actividad humana en la que ponemos en juego nuestras capacidades para hacer algo que es útil para la vida social, algo que aporta alguna cosa a los demás, algo que necesitamos para vivir. En ese sentido, yo voy a hablar del empleo, pero también del trabajo que no es empleo. Segunda afirmación que quería compartir con vosotros. Es lo que los que tengáis el esquema o los que habéis visto el esquema plantea como la pandemia y la honradez con la realidad. Vamos a ver. Lo que yo voy a comentar después sobre qué tipo de trabajo modela esta sociedad y qué repercusiones tiene eso para la vida social, eso no es lo que está ocurriendo ahora con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Lo que yo voy a comentar es lo que ya ocurría antes, desde hace bastante tiempo. La pandemia lo que ha hecho ha sido agravar esa situación. Lo que ha significado la pandemia es un empeoramiento de esa situación, pero la situación del trabajo que tenemos hoy no la ha provocado la pandemia. Es el resultado de una manera concreta de organizar el trabajo en nuestra sociedad. En ese sentido, en general, no hablando solo del trabajo, la pandemia ha mostrado con toda claridad algo que el Papa Francisco dice muchas veces, que es que este sistema no se aguanta. No se aguanta este sistema social en el que vivimos. La pandemia ha puesto muy claramente de manifiesto la cantidad de personas que son descartadas en esta sociedad. La pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que tenemos las personas, lo vulnerable que es nuestra sociedad y, por tanto, el autoengaño que significa esa pretensión que muchas veces tenemos de ser autosuficientes, esa pretensión de vivir desde el individualismo. Eso es un autoengaño. Y la pandemia eso lo ha puesto muy claramente de manifiesto, ¿no? Y la pregunta es si queremos seguir engañándonos o queremos construir algo nuevo. Y en ese sentido, lo que muestra la pandemia de la realidad del mundo del trabajo y los efectos que está teniendo esta pandemia en el mundo del trabajo muestran mucho cómo es el mundo del trabajo en nuestra sociedad. Dice muchas cosas lo que está ocurriendo ahora, de qué tipo de modelo social y modelo laboral tenemos. Dice mucho si queremos ser honestos con la realidad. Ahora, si queremos seguir escondiendo la cabeza debajo del ala y no enterarnos de lo que pasa, pues es otro problema distinto. Pero esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar en profundidad muchas cosas. Como sabéis, entre otras razones, la encíclica última del Papa, la Fratelli Tutti, está escrita en este contexto para plantear esto precisamente que acabo de decir. Tenemos la oportunidad de replantearnos muchísimas cosas.
Una de ellas, la forma en que trabajamos, la forma en que está organizado el trabajo en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que voy a pasar a comentar ahora, en el tercer punto de lo que tenéis en el esquema? ¿Qué tipo de trabajo modela nuestra sociedad? ¿Cómo organiza el trabajo en nuestra sociedad? El sistema social que tenemos, ¿qué hace con el trabajo humano? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que subrayar que nuestro modelo social está profundamente marcado por la idolatría del mercado y del lucro. He puesto ahí en el esquema. Dicho en otras palabras, por lo que el Papa llama la idolatría del dinero. Nuestro modelo social está profundamente marcado por esa idolatría del dinero. El centro de nuestro modelo social es la rentabilidad económica. Y además la rentabilidad económica a corto plazo, a muy corto plazo, sin importar las consecuencias que eso tiene. Y nuestra vida está organizada en gran medida en torno a la rentabilidad, porque el modelo social funciona así. En ese sentido, nuestro modelo social está muy marcado por una creciente desigualdad. La desigualdad social es brutal en nuestro mundo. No ha habido ningún otro momento en la historia de la humanidad que haya sido tan desigual la sociedad como es hoy. Jamás. Y desde luego en los últimos 25 o 30 años, las desigualdades en el mundo y en nuestro país también se han disparado de una forma brutal. Nuestra sociedad está marcada también, este modelo social, por el individualismo y una atomización social que generan indiferencia. Y todo esto genera un problema, que es que lo humano, el trabajo de los seres humanos y el planeta, desde esa perspectiva de la rentabilidad del individualismo, son considerados, son vistos como costes que hay que reducir para incrementar la rentabilidad. Y claro, eso lo que significa es que en nuestro modelo social hay estructuralmente un sistemático descuido de la vida. Yo creo que este es un primer elemento que conviene no perder de vista porque ayuda mucho a entender qué está ocurriendo en el mundo del trabajo. Ahora que se habla tanto del cuidado, de la importancia de los cuidados, pues bien, tenemos un problema, que es que nuestro modelo social, el sistema social en el que vivimos, es incapaz de cuidar la vida. Porque funciona a base de descuidar la vida. No es compatible la rentabilidad con el cuidado de la vida. Y eso es algo que necesitamos interiorizar y traducir en prácticas sociales y en prácticas políticas. Porque no se puede hacer compatible lo que no lo puede ser. Y tenemos que asumir esa realidad. O en el centro está la rentabilidad o en el centro está el cuidado de la vida. Las dos cosas a la vez es imposible. En segundo lugar, una de las consecuencias importantes de ese descuido de la vida es el descarte del trabajo humano. El trabajo humano no cuenta en el funcionamiento de nuestra sociedad. El trabajo ha sido reducido a un puro instrumento de la rentabilidad y por eso las personas trabajadoras son convertidas en objetos de usar y tirar. A una persona se la utiliza con su trabajo cuando es rentable y se la deja de lado cuando no es rentable. Así de sencillo. Pero creo que es muy importante que nos demos cuenta de eso. Como hemos descartado lo humano, lo que hacemos es descartar personas. Y los que son menos rentables son descartados en esta sociedad. En tercer lugar, para esa mayor rentabilidad se ha configurado un modelo de empleo que está marcado por la precariedad laboral y por la informalidad. Cada vez es mayor la precariedad laboral y la informalidad en el trabajo. La informalidad es eso que hemos llamado en otro momento la economía sumergida, pero quizás mejor, expresa mejor lo que se trata la palabra informalidad. La informalidad pues, que sufren tantas trabajadoras del hogar, la informalidad que sufren tantos trabajadores y trabajadoras en la hostelería, la informalidad que sufren tantos trabajadores en el campo, tantos trabajadores en la construcción. La informalidad consiste en que o no hay contrato de trabajo, o se tiene un contrato por unas horas, se trabajan muchas más, o que no se pagan las horas que se hacen de más como horas extraordinarias. Es decir, todo eso es informalidad. Y eso está cada vez más extendido en nuestro mercado laboral. Y junto a ello la precariedad, es decir,
la inestabilidad permanente en el empleo, el ir encadenando un contrato tras otro, con todo lo que eso implica. Condiciones muy precarias en el trabajo. Porque claro, quien trabaja en esas condiciones, en la práctica no tiene ningún derecho. El derecho laboral para esas personas es papel mojado. Y en ese sentido, este es un modelo que fabrica personas trabajadoras pobres y personas privadas de empleo. El desempleo estructural que existe en nuestro país y que existe en el mundo está ahí permanentemente. Ahora nos parece muy llamativo el aumento del desempleo en España, por ejemplo, pero es que el desempleo que existía antes de esta crisis era enormemente elevado. Un desempleo que es de larga duración en determinados segmentos de trabajadores. De hecho, son trabajadores que jamás volverán a tener un empleo. No lo volverán a tener. Y llevan ya unos cuantos años en el desempleo. Porque nuestro sistema no les son rentables, sencillamente. Y las personas trabajadoras pobres, es decir, los trabajadores y trabajadoras que teniendo empleo están en el umbral de la pobreza o por debajo del umbral de la pobreza. Porque los salarios han tenido una enorme pérdida en nuestro país. Cada vez es mayor el número de personas trabajadoras que tienen empleo, pero que apenas les llega para sobrevivir lo que cobran en el empleo que tienen. En cuarto lugar, nuestro modelo social se caracteriza también por la escasísima valoración o el desprecio directamente de los trabajos que no son empleos. El ejemplo más claro de eso es el trabajo de las mujeres que trabajan en el hogar y que se dice que no trabajan. No trabajan, se dice, ¿no? Normalmente. Ese trabajo es un trabajo muy poco valorado, un trabajo, de hecho, despreciado muchas veces, como si no fuera trabajo. ¿Por qué se desprecia ese trabajo? Porque directamente no es rentable, aunque de hecho encubre mecanismos muy importantes de rentabilidad. Está más que demostrado desde un punto de vista económico que la economía no funcionaría sin los trabajos no remunerados. No funcionaría, simplemente, sencillamente. Y sin embargo, como son trabajos que directamente no son rentables, pues son despreciados, no valorados socialmente. Y en ese sentido hay un enorme maltrato de los trabajos de cuidado de la vida, que son fundamentalmente trabajos feminizados, trabajos de mujeres. Y ese maltrato de los trabajos de cuidado se da en el empleo y en los trabajos que no son empleos. Enseguida nos viene a la mente lo que son las condiciones en las trabajadoras del hogar, de muchos sectores muy feminizados, por ejemplo, aquí en mi tierra, los almacenes de fruta o muchos otros tipos de trabajo que están, donde están muy presentes las mujeres, ¿no? Pero cuando hablamos de trabajos de cuidados, estamos hablando también de lo que ocurre en muchas residencias, en muchos lugares donde tenemos a los mayores. Yo creo que no nos hacemos a veces idea de cómo son las condiciones laborales en muchísimas de las residencias de mayores de nuestro país. O lo que significan los trabajos de cuidados desde la perspectiva de lo que se consideran trabajos esenciales. Por ejemplo, los trabajos pues, que nos proporcionan y nos venden los productos que necesitamos para comer. Son trabajos normalmente muy maltratados en cuanto a sus condiciones laborales. En quinto lugar, este modelo social ha individualizado cada vez más las relaciones laborales y ha debilitado profundamente la negociación colectiva. Ese ha sido el resultado de las políticas de empleo que se han hecho en este país. Y eso significa trabajadoras y trabajadores más vulnerables que se hacen crónicamente empobrecidos en su empleo y que también dificulta la vida de las personas y las familias trabajadoras más vulnerables. Individualización de las relaciones laborales y debilitamiento de la negociación colectiva significa mayor desprotección
de los trabajadores más precarios, más vulnerables. Significa un problema para todos los trabajadores, el debilitamiento de la negociación colectiva. Pero el hecho de que la negociación colectiva en la práctica casi no exista, lo que significa es que hay un conjunto muy amplio de trabajadores precarios que están completamente desprotegidos, porque su única posibilidad de salir adelante es las condiciones que colectivamente se puedan negociar. En sexto lugar, este modelo social ha hecho en la práctica una negación del derecho al trabajo como responsabilidad social. No es responsable la sociedad del empleo de las personas, ni del trabajo de las personas. Y por eso niega en la práctica el derecho al trabajo y el derecho en el trabajo esta sociedad. Y se ha ido extendiendo cada vez más. Yo he puesto ahí la palabra meritocracia. Es que parece que uno tenga que hacer méritos para trabajar. Y además tiene que hacer méritos para seguir trabajando. O sea, en lugar de reconocer el empleo y el trabajo no remunerado de las personas como un derecho de la persona, parece que tengamos que ganarnos ese trabajo que hacemos. Y encima tenemos que estar agradecidos a quien nos proporciona ese empleo. Yo creo que eso es una manifestación de meritocracia. Porque hacer mérito significa portarse bien, no crear problemas, hacer lo que te piden, sea lo que sea. Eso es hacer méritos. Y además eso se ha ido interiorizando por muchos trabajadores y trabajadoras. Es que si no haces eso, no te vuelven a contratar. Nuestro modelo laboral es un modelo que camina a marchas forzadas en esa dirección. En séptimo lugar, este modelo social ha segmentado enormemente el mundo del trabajo. Ha partido en trozos el mundo del trabajo. Y esa segmentación lo que está haciendo es hacer que las desigualdades se conviertan en crónicas. Es decir, es casi imposible salir del segmento laboral en que te coloca este modelo laboral. Y como es tan desigual esa segmentación, pues eso lo que hace es reproducir y cronificar las desigualdades. El trabajo en este modelo social es un generador de desigualdades. Es decir, en lugar de ser un elemento de integración social, muchas veces es un elemento de exclusión social. Y en ese sentido hay una desigualdad brutal por edad en nuestro modelo laboral. Sabemos de sobra que quien más sufre la precariedad y el desempleo son los jóvenes. Los jóvenes son el prototipo de trabajador precario, porque son los últimos que se han incorporado a nuestro mercado laboral y en ese sentido son los que prácticamente todos trabajan en condiciones precarias y los que tienen unos niveles de desempleo estructural enormes. Después nos extrañan ciertos comportamientos de los jóvenes, pero claro, el problema es que en un modelo así, que lo que está haciendo es negar la posibilidad en la práctica de construirse una vida para tantos y tantas jóvenes, es normal que tengamos un problema. Desigualdades de género. Hay una enorme desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones laborales. Entre otras cosas porque las mujeres son las que participan muy mayoritariamente en los sectores más precarizados del empleo. Y hay una desigualdad enorme del lugar de residencia o del lugar de procedencia. Si uno es joven, mal. Si uno es mujer, mal. Si es mujer y joven, peor. Pero si encima de ser joven y de ser mujer es migrante, peor todavía. Los migrantes son los que sufren las peores condiciones laborales en nuestro país, con mucha diferencia además. Los que más sufren la informalidad. En ese sentido, son el ideal del trabajador precario, que es como si no existiera. Todos sabéis, ¿no? Aunque no se habla prácticamente de eso en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación no se habla prácticamente de esto. Yo no sé si os habéis enterado por alguna televisión o por alguna emisora de radio nacional de lo que ha ocurrido hace unos días en un pueblo de Huelva con los trabajadores migrantes que estaban allí. Seguramente ni lo habéis oído ni visto en ninguno de estos medios de comunicación.
o lo que ocurrió el otro día aquí en Valencia, en un trabajador que cayó de un andamio, se mató, era ecuatoriano, trabajaba sin contrato y no se llamó al servicio de emergencia porque trabajaba sin contrato. Y allí lo tuvieron que recoger los compañeros y llevarlo en un coche al hospital cuando estaba muerto ya. Eso es lo habitual entre los trabajadores migrantes, porque los niveles de informalidad y de precariedad son extremos. Bueno, pues estas desigualdades que se dan en las relaciones laborales reproducen y cronifican las desigualdades sociales. En octavo lugar, nuestro modelo social ha transformado muchas empresas en puros especuladores. En los textos que tenéis al final del esquema yo he puesto un texto del Papa Francisco comentando esto porque me parece que es muy importante. Una gran distorsión del trabajo que provoca nuestro modelo social es que destruye el tejido empresarial en el sentido de que destruye lo que significa ser empresario y lo que significa ser una empresa. Tenemos un problema grande en el mundo del trabajo con el hecho de que cada vez hay más gente que son propietarios de empresas que consideran que una empresa es una maquinita de hacer dinero. Y claro, desde esa percepción de la empresa, difícilmente el trabajo va a ser considerado con la dignidad que tiene. Jamás. A un especulador le da exactamente igual lo que ocurra con la empresa, con tal de ganar dinero. A un empresario, no. Pero este modelo social lo que ha hecho es empujar a las grandes empresas, porque hoy son pues empresas que cotizan en bolsa y que lo que les interesa es especular con el capital de la empresa, no les interesa en absoluto el funcionamiento de la empresa. Y en pequeñas y medianas empresas, porque se ha ido extendiendo esa mentalidad de que una empresa es una máquina de hacer dinero, cuando una empresa es otra cosa completamente distinta. En noveno lugar, y termino ya casi, este modelo social es un modelo que ha impulsado el uso de la tecnología desde la pura perspectiva de la rentabilidad, como un mecanismo para desposeer a los trabajadores de sus capacidades, convertirlos en cosas y controlar su trabajo. Tenemos enormes capacidades técnicas, pero sin embargo no estamos utilizando prácticamente ninguna para que el trabajo se realice en condiciones más dignas. Lo estamos utilizando para eliminar empleo, lo estamos utilizando para controlar a los trabajadores, lo estamos utilizando para que el trabajador sea un engranaje de una maquinaria productiva. Tenéis otra sesión en la que vais a hablar del trabajo en la era de la digitalización, y yo no me voy a detener más en esto, pero simplemente sí comentar que los mecanismos de control del trabajo hoy son muy grandes por el uso de las nuevas tecnologías. Son enormes las capacidades de controlar lo que un trabajador hace y de controlar todo su ritmo de producción. O es muy fácil hoy organizar el trabajo desde la perspectiva en que lo organizan algunas plataformas que todos conocéis, por ejemplo, de reparto de comida, en el que el trabajador en realidad es un apéndice de un logaritmo. Es que el trabajador es eso. Y por último, tenemos un problema grande con el control y el uso que hacemos de la tecnología. También tenéis después algún texto de la doctrina social de la Iglesia a ese respecto, ¿no? Y por último, este modelo de empleo y esta manera de organizar el trabajo se ha visto muy potenciado por la desprotección de las personas y familias trabajadoras, por el debilitamiento de la protección social y de los servicios públicos. El hecho de que se debilite la protección social, y llevamos muchos años de debilitamiento de la protección social, muchísimos años, y que se debiliten los servicios públicos significa que los trabajadores tienen empleos más vulnerables. Hace unos 15 años algún dirigente político decía que el problema es que si proteges demasiado a los trabajadores, no querrán trabajar en las condiciones en que se les ofrece el empleo. Pues así de crudo. Así de crudo es. De hecho, esa desprotección social es lo que facilita también que muchas personas
tengan que aceptar empleos en cualquier condición, de cualquier manera. Todo esto que he intentado compartir con vosotros, todo esto es muy importante que seamos conscientes de una cosa. Todo esto es una construcción política. Es decir, esto se ha construido a través de decisiones políticas que han tomado poderes económicos, que han tomado gobiernos, que han tomado los agentes que manejan las finanzas en nuestra sociedad. Es decir, esto no ha caído del cielo, ni ha surgido por generación espontánea. Esta realidad del trabajo se ha ido construyendo a través de decisiones políticas, porque de hecho llevamos décadas con políticas contra el trabajo digno y contra la dignidad del trabajo. ¿Para qué? Para someterlo mejor y adaptarlo a la lógica del beneficio, de la rentabilidad. Creo que es enormemente importante no perder esto de vista, porque a veces se habla de la economía como si la economía fuera algo con patas y que funciona. La economía funciona a partir de las decisiones que se toman sobre la economía. Me parece que esto es muy importante no perderlo de vista. Y antes de pasar al diálogo, al final de esta primera parte, sí quisiera decir que esto que yo he intentado describir es el tipo de trabajo que tiende a generar nuestro modelo social. Es lo que predomina y lo que se está extendiendo cada vez más en nuestro modelo social. Pero toda la realidad no es esta. Vamos a ver, todavía hay un conjunto amplio de trabajadores que sí tienen unas condiciones de empleo más dignas. Ahí está el hecho de lo que significa todo un conjunto de empresas que sí funcionan como empresas, que sí se preocupan de sus trabajadores, sí se preocupan de lo que la empresa hace. Empresas muy distintas, empresas normales y corrientes, o ahí están todas las experiencias de las distintas experiencias de empresas de economía social, o ahí está también la realidad de la organización que va surgiendo entre colectivos de trabajadores precarios, o todo lo que significa el trabajo sindical que se sigue haciendo en esta realidad, o todo lo que implica los intentos de diálogo social, los intentos de recuperar esa negociación colectiva. Es decir, hay también muchas realidades en nuestra sociedad que apuntan en una dirección distinta. Y creo que eso tampoco hay que perderlo de vista, porque son las bases sobre las que podemos construir una realidad distinta en el mundo del trabajo. Bien, hasta aquí lo que yo quería comentar en esta primera parte, que podemos ahora pues, tener un pequeño diálogo. Y después me referiré al otro aspecto que os planteaba al principio, a cómo este modelo laboral influye también en el tipo de sociedad que tenemos. Después comentaremos eso y concluiremos un poco la reflexión. Pues ahora vosotros tenéis la palabra. Bueno, pues entonces ahora es el momento de que vayan pidiendo la palabra, los que quieran. Ha pedido Pepe. ¿Alguien más? Vamos a hacer un pequeño turno así, 3, 4, 5. Y como en la pantalla solo veo 25, si alguien más pues quiere hablar. ¿Tú, Isabel, ibas a hablar también? Vale, pues mira, Paco, yo creo que podemos que Pepe hable. Venga, Pepe. A ver, Paco, has planteado un panorama del trabajo, y el trabajo en su mayoría hoy es trabajo informal. Perdona, Pepe, te oye mal, acércate a lo que es el micro para oírlo mejor. No sé si me oye bien. Ahora mejor. Mejor, sí. Digo, Paco, que has planteado un panorama del trabajo y nos encontramos con una situación de trabajo informal generalmente en todas partes, ¿no? Y esto además se ha cronificado. O sea, esta informalidad del trabajo se ha cronificado, ¿no? Y yo te pregunto, ante esta situación, ¿qué es lo que tendría la clase trabajadora que hacer?
Porque claro, porque la situación está ahí, está consolidada, ¿no? Segunda cuestión que yo quería plantearte. Tú has dicho que todo este modelo de trabajo y todo este modelo de sociedad que tenemos es una construcción puramente política. Si es una construcción puramente política, ¿dónde crees tú que debe estar la salida política? Porque habría que, si son construcción política, habrá que buscar otra construcción política. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Paco, ¿has oído bien? Sí, pero Venga. yo prefiero que hablen 3 o 4 y después comento las cosas, y porque no, al final hablo yo solo. ¿Alguien quiere? Ah, mira, Eugenio. Conecta el micro, Eugenio. Sí, yo quería preguntar hasta qué punto crees tú que los emigrantes son utilizados para bajar los salarios. Yo no creo que el que emigra libremente. Creo que es una necesidad para bajar los salarios en la sociedad en la que se está. Mira, me dice también que ha levantado la mano. Se te oye muy bajo, Fausto. Espérate, que Marilena González abra el micro y pregunte. Venga. Paco, Sí. me dice Loli que está aquí en casa y está oyendo y viendo la charla, que si los sindicatos están desarrollando su papel y están haciendo lo que deben de hacer ante esta situación. ¿Hay más palabras? No. No veo más palabras. Vale. A ver. Yo no en el planteamiento que hacía, yo no pretendía decir cómo responder a esto. De todas maneras, ya que lo habéis planteado, si me permitís, al final, cuando llegue al último punto, ya comento algunas cosas que veo en ese sentido, ¿no? Porque yo lo que he intentado centrar el tema era decir que nos demos cuenta de la importancia que tiene, y la segunda parte que después explicaré es importante, la defensa de la dignidad del trabajo por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, de todas formas, al final, si me permites, lo comento alguna cosa en esa línea de lo que tenemos que hacer ante esta situación y dónde están las salidas políticas, ¿no? Respecto a lo de los migrantes, ¿no? Y yo creo que sí, que los migrantes son muchas veces utilizados para bajar los salarios, en el sentido de que los migrantes tienen unas condiciones tan precarias muchas veces que de ellos se obtiene más fácilmente mucha mayor rentabilidad que de otros trabajadores. En ese sentido, son utilizados para eso, lo cual no quiere decir que ellos tengan ninguna responsabilidad en esa realidad. Son dos cosas completamente distintas. No digo porque a veces, no digo por lo que tú has preguntado, digo porque la lectura que alguna gente hace es esa. Pero claro, es que se olvida la gente que hace esa lectura de quién paga esos salarios y quién contrata a esas personas o no contrata a esas personas. Porque yo es que creo que no somos conscientes de el absoluto escándalo que es el trabajo en el campo en nuestra sociedad. El trabajo de los jornaleros del campo. Es que creo que no somos conscientes de eso. De los productos que consumimos y que exportamos, que están producidos en condiciones absolutamente indecentes, bajo todos los puntos de vista. Pero eso es lo habitual en muchos sectores agrarios. En muchos sectores no somos conscientes de eso. Digo porque cada vez más la mayoría de trabajadores de ese sector son trabajadores migrantes, ¿no? Pero sí, yo creo que efectivamente, tal como está planteada la realidad de las migraciones, el hecho de que de todos los muros que levantamos y el hecho de
de las políticas migratorias que tenemos, aparte de otros efectos de absoluta inhumanidad, vosotros lo sabéis porque lo vivís más directamente que yo, lo que ocurre con esa realidad, pero también juegan un papel desde esa perspectiva de la rentabilidad en el mercado laboral, sí. Si los sindicatos están desarrollando su papel, pues depende. Vamos a ver. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de una cosa. Donde hay presencia sindical en los sectores laborales y en las empresas y en los lugares donde hay presencia sindical, las condiciones laborales tienden a ser mejores, siempre. Porque de hecho el sindicalismo representa pues un intento de eso, de negociación colectiva, de presión colectiva por parte de los trabajadores, que facilita el que se respeten algunos derechos. En ese sentido, yo creo que no hay que minusvalorar en absoluto la labor que hacen los sindicatos. Igual que a nivel más global, yo creo que ahora mismo los sindicatos son uno de los pocos agentes sociales o agentes políticos, como queráis llamarle. Yo hablo de la política en un sentido amplio, no en el sentido de los partidos, en un sentido amplio, que más insiste en poner en el centro de la discusión los problemas reales de nuestra sociedad, que son los problemas de la enorme vulnerabilidad y empobrecimiento de los trabajadores, los problemas de la precariedad laboral, los problemas del sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Ahora bien, dicho esto, yo creo que los sindicatos hoy tienen un problema bastante importante, que es que no encuentran la forma de organizar, seguramente porque no es sencillo, y de defender sobre todo los derechos y las necesidades de los trabajadores más pobres y precarios. Yo creo que tenemos una laguna muy grande en ese sentido en el sindicalismo. No porque no quieran, ahí me consta que lo intentan, sino que no encuentran la forma, no lo consiguen. Y porque es verdad también que normalmente los trabajadores que están afiliados a los sindicatos no son los trabajadores precarios, los trabajadores informales, no lo son. Son más bien trabajadores estables que sufren uno de los efectos que después comentaremos, que los trabajadores también tenemos tendencia muchas veces al corporativismo y no acabamos de entender que los problemas no se van a resolver si no atendemos primero y fundamentalmente las situaciones de los trabajadores más vulnerables. Yo creo que el sindicalismo necesita cambiar en ese sentido y necesitamos tender puentes entre el sindicalismo y organizaciones de trabajadores precarios que han surgido. Vosotros conocéis, por ejemplo, las Kellys, ¿no? O organizaciones de riders, organizaciones de empleadas del hogar, que creo que son muy importantes, pero que también necesitan del trabajo de los sindicatos. Y hay que tender puentes entre esas realidades. Yo no sé si más o menos contesto la pregunta, pero yo creo que lo que no hay que caer es en la trampa de considerar que el sindicalismo no sirve para nada, porque creo que eso es falso completamente. Y eso lo difunde más bien la gente que no quiere que haya sindicatos, porque saben que los sindicatos son un problema para la rentabilidad muchas veces, para esa lógica que yo he intentado describir antes, pero los sindicatos necesitan avanzar mucho en poner bastante más en el centro de su trabajo, en concreto a los trabajadores precarios informales en nuestra sociedad. Bien, Maritere González había pedido... vale, pues nada. Entonces, ¿continúa, Paco? ¿Continúo? Sí. Bueno, la otra cara, y al final comento algunas de las cosas que decíais, que preguntabais antes de qué hacemos ante esta realidad, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora la otra perspectiva. Esta forma de trabajar, ¿cómo influye en la configuración de la vida social? Yo os decía al principio que también la forma en que está organizado el trabajo, lo que ocurre en el mundo del trabajo, influye y mucho en qué tipo de sociedad construimos. Son 6 las cosas que yo quería señalar. En primer lugar, los empleos precarios y esos trabajos no valorados suponen una precarización de la vida de las personas. Lo más grave de la precarización del empleo y de la informalidad es que eso en lo que se traduce es en vidas precarias. Vidas que se instalan en una permanente inseguridad, vidas que se hacen mucho más vulnerables.
Y en ese sentido, muchas personas terminan trabajando simplemente para sobrevivir, porque no se pueden plantear otra cosa. No trabajan para vivir, ni trabajan para aportar a la sociedad, ni trabajan para sobrevivir, y trabajan en lo que sea, como sea y en las condiciones que sea. Claro, esto significa que nuestra sociedad se hace más insegura, más vulnerable. Es decir, que muchas personas viven en la permanente inseguridad. Cada vez hay más sectores del mundo del trabajo que están situados en la exclusión prácticamente, o que están situados en las bandas más bajas de la vida precaria, muy cercanos a los umbrales de pobreza. Y eso genera una sociedad donde hay mucho miedo y mucha resignación. Dicho de otra manera, esa manera de trabajar hace que en nuestra sociedad la libertad para muchas personas no exista. Y creo que de eso hemos de ser conscientes. Ahora hay un debate, desde mi punto de vista, un tanto absurdo sobre la calidad democrática de nuestra sociedad. Y digo un tanto absurdo porque la calidad de una democracia no se mide por el funcionamiento formal de las instituciones, se mide por lo que permite hacer y vivir a sus ciudadanos. En mi opinión, esta forma de trabajar es una forma de trabajar que recorta la libertad de las personas, porque en el miedo y la resignación no se puede ser libre. En segundo lugar, las desigualdades en el empleo lo que hacen es reproducir las desigualdades sociales. Generan una creciente desigualdad y además la cronifican. Esta manera de trabajar lo que hace es convertir en algo permanente y crónico la existencia de enormes desigualdades sociales, reproduce las desigualdades sociales. Y eso lo que hace es que en la sociedad haya cada vez más exclusión social. Estas dos cosas, por eso os decía en tercer lugar, por eso os decía lo del deterioro de la democracia, todo esto supone un enorme deterioro de la democracia. La democracia entendida como un proyecto de convivencia en común. Si la democracia se entiende como un conjunto de formalidades que tienen su importancia, yo no digo que no tengan su importancia las formalidades en la democracia, es decir, que las instituciones funcionen como corresponde que funcionen. Pero ese no es el elemento central para medir una democracia. El elemento central es si permite o no un proyecto de convivencia en común en el que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Y claro, esta forma de trabajar impide eso. Por eso, esta forma de trabajar, como podéis ver en un texto que tenéis al final de Benedicto XVI, que lo plantea muy bien, es una manera de trabajar que deteriora profundamente la democracia. La precarización y la informalidad en el empleo destruye la democracia. Por eso os decía antes lo del absurdo, de la discusión. Alguna persona lo ha señalado, ¿no? El alcalde de Cádiz me parece que lo decía. Dice, sí, nuestra democracia es muy deficiente, pero no por lo que se discute, sino porque hay muchísima gente que no puede vivir, porque le negamos lo que necesita para vivir. Bueno, esto tiene unas repercusiones políticas muy importantes. Yo lo he formulado ahí como, esto es lo que hace, en mi opinión, que se extienda un neoliberalismo más autoritario. Dicho en otras palabras que a lo mejor entendéis más fácil. La extrema derecha es el fruto de esto. Es el fruto de ese deterioro de la democracia provocada por el miedo, provocada por la inseguridad, provocada por las desigualdades sociales. Pero lo he formulado como un neoliberalismo más autoritario porque, en mi opinión, la extrema derecha no es más que eso. Es el mismo neoliberalismo que ha construido esta realidad laboral, pero con tintes autoritarios. Son salvadores de aquellos a los que ellos mismos han hundido. Yo creo que la extrema derecha es eso, un neoliberalismo autoritario. Pero creo que es muy importante no perder de vista las repercusiones políticas que esto tiene, porque esto es que esta realidad laboral destruye los cimientos de la democracia. En cuarto lugar,
la individualización de las relaciones laborales, de la que hemos hablado antes, agudiza un problema ya muy serio en nuestra sociedad, que es el individualismo y la atomización social. Una sociedad en la que trabajamos, en que cada vez más gente trabaja así, es una sociedad en la que crece el peligro de desvinculación social. Y me gustaría detenerme un poquito en esto porque me parece que es un tema muy importante. La Fundación FOESA, la fundación que el patrono mayoritario es Cáritas, FOESA es seguramente en España la fundación que con más seriedad analiza desde un punto de vista sociológico la realidad de la pobreza en España, ¿no? Y los mecanismos que la producen. En el último informe estructural de FOESA, FOESA hace informes de la situación estructural de nuestra sociedad y hace informes coyunturales. En el último gran informe de FOESA se insiste mucho en este problema de la desvinculación social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra sociedad se ha ido segmentando en el mundo del trabajo entre personas que ya están excluidas del trabajo, personas muy precarias que están muy cercanas a la exclusión, personas con empleos precarios pero con una vida relativamente normalizada todavía, y personas trabajadoras que tienen una vida normalizada, que tienen un buen salario o un salario aceptable, que tienen unas condiciones que les permiten vivir con un mínimo de condiciones de vida. El problema, dice ese informe de FOESA, es que cada vez los vínculos entre esos segmentos de trabajadores se rompen cada vez más. Y los unos no se sienten responsables de los otros. Los excluidos ya no se fían de nadie. Los precarios tienen miedo de estar excluidos y no se quieren arrimar a ellos. Los precarios que tienen una vida más normalizada dicen, cállate que me puedo ir para abajo. Y los que tienen un trabajo más o menos estable y una vida más o menos normalizada, cada vez ven peor a los demás. Y los vínculos se rompen. Y claro, la pérdida de vínculos sociales genera muchos enormes problemas sociales. Y además, en algunos casos, cada vez más, los sectores que están en los segmentos más bajos en el mundo del trabajo se desvinculan más de las instituciones políticas, porque se sienten abandonados. Y normalmente tienen dos salidas. O se arriman a ese neoliberalismo autoritario que decía antes, o simplemente se alejan de toda política institucional. Y entonces tenemos un problema social, que es quien más necesita de la protección social, quien más necesita de que el Estado haga su papel de facilitar el bien común y la vida de las personas, más se alejan de esa realidad. En la medida que más se alejan y, entre otras cosas, votan menos, cada vez son menos interesantes como clientes para los partidos. Con lo cual, las instituciones tienden a tener menos en cuenta sus necesidades y sus reivindicaciones. Dicho así muy groseramente, muy grosso modo, que decían antes, es lo que intenta plantear el problema de la desvinculación social que plantea el informe FOESA. Pero eso en realidad lo que está socavando es la solidaridad y la fraternidad dentro del mundo del trabajo. Y esto, la nuestra es una sociedad que se está llenando de corporativismos. Cada uno mira por lo suyo, sencillamente. Y hay cada vez más gente incapaz de pensar en la situación de los otros, sobre todo en la situación de los que están peor. Y el problema es que esos corporativismos lo que hacen es que socavan y debilitan el sentido del bien común. Porque el bien común pasa siempre por poner en primer lugar las necesidades de los empobrecidos. Pero es que eso cada vez le interesa a menos gente, por lo que he intentado explicar antes, ¿no? En ese sentido, la nuestra es una sociedad que ha perdido casi completamente el sentido de lo que significa el bien común. Y una sociedad así se va desmoronando. En quinto lugar, esa manera de trabajar provoca también una pérdida del sentido humano del trabajo y una sociedad que no presta la debida atención al trabajo. Y una sociedad así es una sociedad más empobrecida espiritualmente. Y esto tiene más importancia de la que parece. Toda la crisis ética que tenemos tiene mucho que ver con esto. Claro, cuando muchas personas solo pueden trabajar para simplemente intentar sobrevivir,
el trabajo, el sentido humano que tiene el trabajo se va desmoronando. Y eso provoca un enorme empobrecimiento social. Es que al final terminamos identificando trabajo con los ingresos que obtenemos para sobrevivir o, en el caso de los trabajadores mejor situados, con las posibilidades de consumo que tenemos. Y claro, reducir el trabajo simplemente a eso empobrece radicalmente la vida de las personas y la vida de la sociedad. Y además, nuestra sociedad no le presta a esa realidad la atención que esa realidad merecería. Nuestra sociedad, los problemas de los que habla, las cuestiones que plantea, es que se recupera la economía, que funciona la economía, que hay que recuperar el crecimiento, que hay que... Habla de eso, no del trabajo de las personas. Se supone que la recuperación económica, el crecimiento, generará empleo, pero eso no es verdad. Esa es una suposición falsa. Porque en épocas de gran crecimiento económico es en la que se ha construido ese modelo laboral que estamos comentando. Ese descarte del trabajo humano. Porque lo que importa en el crecimiento económico no es el trabajo humano, no es las necesidades sociales, es la rentabilidad económica. Y por último, la pérdida del sentido humano del trabajo supone también un debilitamiento del destino universal de los bienes. Y por tanto, lo que va haciendo va socavando cada vez más la fraternidad. Tenéis ahí después un par de textos sobre el tema de la propiedad y el destino universal de los bienes que yo os sugiero que después leáis y que reflexionéis un poco sobre ellos. Pero yo lo que quería poner de manifiesto es que cuando hablamos del destino universal de los bienes, es decir, de que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho a disponer de lo que es necesario para que una persona, una familia pueda vivir con dignidad. Eso es lo que hablamos cuando hablamos del destino universal de los bienes. Esa forma de trabajar niega eso. Y lo niega por dos razones. En primer lugar, porque priva a muchas personas del bien que es el trabajo. El trabajo es un bien de la persona. Y el destino universal de los bienes incluye el derecho de toda persona a poder aportar a través de su trabajo, sea remunerado o no, sus capacidades a la vida social, sus capacidades a los demás. Esta forma de trabajar niega a muchas personas ese bien. Y en segundo lugar, porque las personas que sí trabajan y que trabajan en condiciones dignas, muchas veces este modelo que prima la rentabilidad sobre la vida digna de las personas, lo que hace es que a través de ese trabajo no se pueda acceder a los bienes necesarios para vivir con dignidad. Y en ese sentido, uno de los elementos más importantes para hacer posible el destino universal de los bienes es que todas las personas puedan aportar su trabajo y que todo aquel que trabaja reciba a cambio por parte de la sociedad lo que necesita para vivir dignamente. Yo creo que hay una relación muy estrecha entre el destino universal de los bienes y la forma en que trabajamos. El que el trabajo sea o no lo que debe ser, que es lo que nos permite vivir dignamente a las personas. No solo por el salario, sino por la valoración social y por lo que significa el trabajo en la vida de las personas. Bueno, yo creo que estos 6 elementos ponen suficientemente manifiesto la importancia que tiene la manera de trabajar en el tipo de sociedad que configuramos. Este tipo de sociedad es lo que os decía al principio, cuando empezaba con lo que ha puesto de manifiesto la crisis. Esta sociedad es insostenible, no se sostiene. Si hubiéramos mirado la realidad desde la perspectiva de lo que estamos haciendo con el planeta, ocurriría lo mismo. Por eso yo decía al principio que tiene razón el Papa cuando insiste tanto en que este sistema no se sostiene. Y por eso lo que planteaba en el punto 6, esta realidad es una llamada a que reconozcamos y defendamos la dignidad que tiene el trabajo y el trabajo en condiciones dignas, como esenciales para caminar hacia una sociedad justa y fraterna. Si no cambiamos la manera de trabajar, si no reconocemos la dignidad que tiene el trabajo y si no trabajamos en condiciones dignas, nuestra sociedad ni va a ser justa ni va a ser fraterna nunca.
el avance en el trabajo digno, en la dignidad, en el reconocimiento de la dignidad del trabajo, es un avance en justicia y en fraternidad. El modelo social que tenemos es una negación radical de la justicia y de la fraternidad. Y esta tarea, la tarea de defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno, es una tarea de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Pero es también una tarea eclesial. Es una tarea propia de la Iglesia. Por lo que yo no he explicado. Por lo que, según la concepción que tiene la Iglesia, que tenemos los cristianos, significa el trabajo en la vida de las personas. Y por algo que sí he explicado. Porque en realidad lo que está en juego en todo esto que yo he comentado es la vida digna de las personas. Es que eso es lo que está en juego. Por eso es tan importante el empeñarnos porque se reconozca socialmente, el dignificar el trabajo como una tarea prioritaria. Porque de lo contrario la sociedad no va a crecer en justicia ni en fraternidad. Bueno, en ese sentido comento un par de cositas respecto a lo que se me preguntaba antes, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ante esta realidad? ¿Y dónde están las salidas políticas? Vamos a ver. Yo creo que lo primero, vamos, yo tampoco voy a entrar a desarrollarlo mucho, pero apuntar 2 o 3 cositas, ¿no? Para terminar. Primero, lo que tenemos que hacer es no resignarnos. Esto no es inevitable. Por más que se haya cronificado, por más que se haya convertido en una realidad estructural, esto puede cambiar. Y puede cambiar porque es una construcción que hemos hecho. Y todo lo que construimos políticamente puede cambiar. Lo podemos construir de otra manera. En segundo lugar, creo que tenemos que ayudar a que cambie radicalmente la comprensión que tenemos de lo que es el trabajo humano. El trabajo humano no puede ser esto que ha hecho nuestro modelo social del trabajo humano. Y para desear otra realidad necesitamos tener una perspectiva de lo que significa, de lo que es la vocación del trabajo humano, de a qué está llamado el trabajo humano. Por eso yo creo que es enormemente importante para cambiar esta realidad difundir y extender otra manera de entender el trabajo. En tercer lugar, yo creo que para modificar esta realidad laboral necesitamos hacer frente al problema fundamental que tenemos, que es el modelo económico que tenemos. Nuestro modelo económico es incompatible con la vida. Y eso, modificar el modelo económico depende de decisiones políticas institucionales, pero depende también de los comportamientos de las personas. La forma en que consumimos es la que sostiene este modelo económico. Modificar las prácticas de consumo que tenemos puede modificar nuestro modelo económico en gran medida. O en lo que significa el uso del dinero y el uso del ahorro. Hay que promover iniciativas como las que ya existen de otro tipo de finanzas. Quiero decir, en este sentido digo que depende también de los comportamientos de las personas, no solo de los cambios institucionales. Y por último, ¿dónde están las salidas políticas? Pues yo creo que hay dos tipos de salidas políticas que necesitamos. Es decir, ¿qué tipo de política necesitamos para construir otra realidad? Yo creo que hay una política de lo urgente. Y una política de lo urgente incluye cosas, por poner solo un par de ejemplos. Hay que luchar denodadamente por la derogación de las últimas reformas laborales. Por ejemplo, eso es urgente. A mí personalmente me escandaliza la actitud que está teniendo el gobierno en este tema. Porque eso es urgente, muy urgente. Porque esa legislación laboral que hoy está en vigor es un impedimento para que se puedan mejorar las condiciones laborales de muchísimos trabajadores. Es muy urgente empezar a poner las cosas en su sitio. Yo creo que no es tolerable que sistemáticamente se estén produciendo muertes en el trabajo como la que yo os he comentado antes. No es tolerable que se trabaje en los campos de Huelva como se está trabajando. Digo Huelva por decir algo, ¿no? Podría decir Murcia, podría decir Castellón. No es tolerable cómo se trabaja en los campos y cómo se trabaja en muchas empresas de manipulado de frutos. El Estado debe empezar a poner las cosas en su sitio. Hay gente que debería estar en la cárcel.
Es urgente de verdad que lleguen a todas las personas en situación de extrema necesidad las ayudas públicas que necesitan. Esas son cosas urgentes, entre otras, y que hay que hacer ineludiblemente. Y hay que luchar para que se hagan. Pero hay otras cosas que además que son también enormemente importantes, que es que hay que empezar de verdad a plantear cambios estructurales en la forma de organizar nuestro mercado de trabajo y en la forma de organizar el trabajo humano. Hay que empezar a tomarse en serio de verdad eso de los trabajos de cuidados, eso de reestructurar los sectores productivos de otra manera, eso de hacer las reformas en profundidad de nuestra legislación laboral para garantizar el derecho en el trabajo. Ayer teníamos una discusión en una reunión por las movilizaciones que hay de propietarios de hostelería y de restauración. Aquí hace un mes que están cerrados los bares, seguramente abrirán a partir del 1 de marzo. Y claro, como es lógico, la gente protesta y es comprensible en algunos casos. Pero claro, el problema es que el sector de la hostelería, supongo que igual que aquí, en gran parte funciona a través de la informalidad, en el sentido que yo hablaba antes. Hay que empezar a tomar decisiones políticas a largo plazo para acabar con esas situaciones. Porque si una empresa es incapaz de funcionar con un trabajo formal y en condiciones dignas, lo mejor es que quien la dirige se dedique a otra cosa. Y eso hay que hacerlo que sea así. No se puede ser empresario a costa de lo que sea. Es simplemente un ejemplo, es decir, que hay todo un conjunto de cambios estructurales en la forma de funcionar el mercado laboral que hay que empezar a dar pasos en esa dirección. Eso es costoso, pero hay que empezar a caminar en esa dirección, porque si no, nunca llegaremos a esa situación, ¿no? O sea, yo creo que en definitiva hacen falta políticas que le den al trabajo la importancia que tiene. Porque, como decía Juan Pablo II, el problema que tenemos en la política muchas veces es que se considera que el trabajo es un derivado de la economía. Y es exactamente al revés. Es el trabajo el que debería configurar la economía. A eso es a lo que me refiero cuando digo que hay que empezar a poner las condiciones de las reformas estructurales necesarias para que eso funcione más así. Bueno, hasta aquí. Lo voy a poner en mosaico para que podamos ver. Ahora podemos aprovechar y hacer alguna pregunta. Pero una pregunta o comentar lo que queráis. O comentar, claro. Opinar lo que vosotros consideréis. Yo os he dicho mi manera de entender esto. Si os sirve para vuestra reflexión, pues bien, y si no, pues lo siento mucho. Yo he intentado aportaros alguna cosa, pero también vosotros podéis aportar lo que queráis. También hay una posibilidad, y es que cuando esto se pase al blog de la escuela, con el guión que tengamos delante, ir haciendo un seguimiento, porque yo lo he ido siguiendo y va a ayudar muchísimo. Va a ser una ayuda importante. Me parece que Esther quiere pedir la palabra, pero pone el micro, abre el micro. ¿Qué es lo que, Paco, qué es lo que puede estar frenando el que el gobierno de izquierda no haya quitado la reforma laboral? Vale. Si os parece como antes, otro que pregunta es Teo. Sí, buenas noches. Yo iba a preguntarle a Paco si las propuestas que hacen son propuestas de alguna parte del mundo o son propuestas para todos y para todas. Me da la sensación de que la llamada competitividad en el mundo económico se basa fundamentalmente a la sumisión del trabajador en la pobreza con el enriquecimiento del empleador o de los sectores empleadores en la riqueza. Digo, por ejemplo, los países más competitivos son los países más desiguales.
Y eso me preocupa, porque el modelo debería servir para todas y para todos. Y por lo que veo no es así. Loli López, ¿estás pidiendo la palabra? Loli López. Bueno, yo quería que si decías algo, que si se podía decir algo acerca de los falsos autónomos y de la situación de atomización esa con los autónomos y con todo este colectivo que ha ido creando el neoliberalismo también, ¿no? Son figuras que han ido apareciendo a través del tiempo, que al principio alarmaban porque recaía toda la responsabilidad en esos falsos autónomos y después ya lo hemos normalizado y se han quedado ahí en el limbo de la falta de derechos y al mismo tiempo pues de una precariedad total. Bien, por ahí, era si podías decir algo sobre ese tema o la relación, y agradecerte mucho la exposición porque creo que da para mucho diálogo y para mucho discernimiento el planteamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar o hacer un comentario o algo más? Sí, antes de que se me olvide, el tema del teletrabajo, creo que no lo has tocado y creo que la pandemia lo ha puesto como una alternativa y es una alternativa que a mí me parece que se ha cogido por los pelos y nos va a llevar a una situación de mucha más precariedad con afectación al trabajo en sí como principio dignificante del ser humano. El trabajo era la fábrica, ahora es la casa y eso condiciona toda la vida. Teo, simplemente él tocó algo, pero la próxima charla de Margarita Ramos va a tratar más todos esos temas, el tema ya concreto del mundo del trabajo, pero bueno, Paco que conteste lo que crea conveniente. Sí. Yo creo que podías contestar o hablar un poco, sí. ¿no, Paco? Sí. A ver, empezando por dos cosas concretas que se han planteado, ¿no? Efectivamente, tienes razón lo del teletrabajo. Yo comparto lo que has dicho del teletrabajo, creo que es así. O sea, creo que nos pasa como, pero bueno, yo tampoco he entrado mucho en ese tipo de temas porque sé que en la otra sesión vais a hablar más de esas cuestiones, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que el teletrabajo tiene algunas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Y claro, puede ser una necesidad en un momento determinado, pero un proceso que estaba iniciándose apenas, ahora se ha disparado con la situación sanitaria que tenemos y el problema y el peligro es que eso se cronifique y porque efectivamente es un elemento de mucha más precarización en el sentido de que impide, como tú has dicho muy bien, impide separar el tiempo de trabajo del resto del tiempo de la vida de la persona al trabajar en casa y eso dificulta mucho, ¿no? Después tiene también muchos problemas con la falta de relación entre las personas que trabajan en una misma actividad, en una misma empresa. Efectivamente, yo creo que es un proceso que puede ser muy peligroso y ahondar más en estas tendencias que hemos estado hablando, ¿no? Pero pasa como con esto. Es decir, una cosa es que por necesidad y no tengamos más remedio que utilizar estos medios y otra cosa es que esto jamás puede sustituir el contacto, la relación, el hacer las cosas presenciales, porque si nos acomodamos en esto, pues esto tiene inconvenientes para nuestra vida, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el teletrabajo. Después comento lo de la competitividad. Sí, lo de los falsos autónomos yo no los he nombrado, bueno, no los he nombrado directamente, pero yo creo que son una expresión de la precarización y de la informalidad. O sea, y que responden a eso que yo decía antes de la desaparición del derecho al trabajo como una responsabilidad social. Las figuras de los falsos autónomos es un mecanismo de mayor rentabilidad, desprendiéndose quien contrata de ninguna responsabilidad social sobre el trabajador. Yo creo que es una expresión de eso. Pero efectivamente, lo que llamamos falsos autónomos son un ejemplo muy claro de una extrema precarización del empleo. Yo creo que en ese sentido, y claro, responde un poco también a la filosofía que muchas veces se ha planteado de lo de la meritocracia que os decía.
que otra vertiente de eso yo entiendo que es, aquí cada uno es responsable de su empleabilidad y cada uno es el empresario de sí mismo. Entonces, ese es el ideal. Es decir, que alguien trabaje para mí, pero que todas las responsabilidades y todos los riesgos los corra él o ella. Yo creo que los falsos autónomos en realidad son eso. Es una manera de... Y en ese aspecto falta mucha regulación legal también que impida esas situaciones. Yo creo que simplemente esa forma de trabajar no debería existir. Debería estar fuera de la ley. Porque además, claro, es que a veces para más guasa se plantea como un elemento de autonomía y de libertad de la persona. Yo creo que es positivo que la persona sea autónoma en su trabajo, pero es que esos trabajadores y trabajadoras no lo son en absoluto. Por eso los llamamos falsos autónomos, no lo son. ¿Por qué el gobierno no ha cambiado ya la reforma laboral? Esa pregunta es difícil de contestar, pero yo creo que fundamentalmente por una razón, porque en este gobierno sigue pesando todavía demasiado la obsesión por el crecimiento económico. Y la falta de comprensión de que un elemento fundamental para transformar alguna cosa es empezar a poner en el centro no el crecimiento económico, sino la vida digna de las personas. Y por tanto, que sean las empresas las que tengan que adaptarse a los derechos en el trabajo y no al revés. Yo en el fondo creo que hay falta de valentía en ese tema. Sencillamente. Se tiene demasiado miedo a los poderes económicos, demasiado. Lo cual provoca cosas tan absurdas como la discusión del tema del salario mínimo. Claro, es que si tú concedes derecho de veto a los representantes empresariales que no son el mundo de la empresa en nuestro país, creo que eso también hay que tenerlo muy presente. Pues estamos perdidos. O sea, porque como ha dicho muy bien la ministra de Trabajo, yo en ese sentido comparto lo que ella dice. Si por tener que pagar 8 euros más o 80 euros más al mes se va a hundir una empresa, pues vaya empresas. Vaya empresas. Cuando la perspectiva no puede ser esa, la perspectiva es la cantidad de trabajadores que tienen unos salarios que no les permiten apenas sobrevivir. Bueno, pues yo creo que estamos en el mismo caso, ¿no? Y por último, el tema de lo de la competitividad que planteaba Teo, yo creo que yo he hablado de la realidad de nuestro país y de cómo, y sobre todo de nuestro contexto. Si hubiéramos hablado de otros países, seguramente, y de otras realidades, tendríamos que haber hablado también de otras cosas, ¿no? Pero yo comparto el planteamiento que tú haces de lo de la competitividad en el sentido de que yo he intentado decir eso, ¿no? Que el problema es que se somete a la persona trabajadora y a su trabajo a la rentabilidad económica. Y claro, en ese sentido, ¿las economías más competitivas son las más desiguales? Pues sí, seguramente sí. Pero es porque el criterio de funcionamiento de las economías es la competitividad. Desde mi punto de vista, el problema de la competitividad es en sí misma un problema. Y habría que empezar a desterrar esa voluntad de ser competitivos. Porque la competitividad significa siempre que unos ganan y otros pierden. Y la competitividad es bastante incompatible con la solidaridad y con la fraternidad. O sea, yo creo que ese es uno de los corazones del problema de nuestra economía. Porque claro, en ese sentido, seguramente el capitalismo más eficiente que existe hoy es el de China. Y China es un país que ha sido enormemente competitivo, pero que está dejando de serlo en algunas cosas. Y está trasladando la producción a otros países donde es mucho más rentable producir. En ese sentido, es que esa es una realidad muy compleja, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú planteabas, que eso es un problema. Porque esos mecanismos, y otro problema que hemos tenido es que todas las políticas que se han hecho son políticas para fomentar la competitividad en lo productivo y en lo fiscal. Por ejemplo, a veces nos extrañamos de algunas cosas de la Unión Europea, pero en el fondo, en mi opinión, la Unión Europea, uno de los problemas estructurales que tiene es que está concebida para la competitividad fiscal entre los países, entre los territorios.
Y claro, desde esa perspectiva, el modelo de construcción europeo es bastante desastroso. Bueno, no sé. Bien, si les parece, ya llevamos pues 1 hora y media. Entonces yo lo que yo pediría un poco, si hay alguien que tenga que hacer alguna pregunta o algo así urgente, pues que la haga. Y si no, pues pasaríamos a ir concluyendo. Si les parece, ¿hay alguien? Creo Guillermo, que Juan estaba pidiendo palabra desde hace un rato. ¿quién? Juan está pidiendo la palabra desde hace un rato. Pero Juan, vale, no te había visto, ¿eh? Venga, pon el micro. Bueno, yo la duda que tengo es si tenemos un gobierno de izquierda, bueno, tirando a la izquierda, ¿no? Y los trabajadores somos la mayoría. ¿Por qué no se mueve un poco más la política hacia la izquierda? Sobre todo pienso en los inspectores, ¿no? ¿Por qué cuando tienen que haber 300 inspectores hay 50? Como aquí pasa en Las Palmas, que no dan abasto. ¿Y quién controla a esos inspectores? ¿Y dónde está el gobierno que pone a esos inspectores? Son preguntas que yo me hago, que la verdad es que no entiendo. Y saludos, Paco. Hola, Juan. Saludos. A ver, ahora se ha puesto de manifiesto, bueno, eso ya lo sabíamos antes, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices de los inspectores, que la inspección de trabajo es bastante más débil de lo que debería, pero nos hemos dado cuenta también de que los trabajadores que se ocupan en la administración pública de resolver expedientes y de tramitar cosas, por ejemplo, los ERTE, pues son insuficientes. Nos hemos encontrado con montones de cosas de ese tipo, montones. Pero claro, ten en cuenta también que eso viene también de todo un discurso y de toda una manera de entender lo político y lo público y lo privado, en la que pagar impuestos es malo, en la que contratar trabajadores públicos es malo, en la que hacer esas tipo de cosas. Yo creo que nos hemos podido dar cuenta de lo que eso significa para atender las necesidades de las personas. Pero claro, en mi opinión, el problema es ¿qué demanda social existe de estas cosas que estamos hablando? ¿Quién pide que haya más inspectores? Es decir, es que ese problema es como si no existiera. O sea, el que realmente el Estado cumpla con su función de inspeccionar cómo se trabaja para que se cumpla al menos la normativa laboral que tenemos, por poner un ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas que tú comentabas, pues es que de eso no hay demanda. Y el problema es que con esta vida política, yo ya al final eso de ser de izquierdas o de derechas, ya casi que no hablo de eso, ¿no? Pero bueno, que el problema es que se funciona mucho en base a las expectativas de los electores, de los votantes, de quien te vota, y como eso no lo demanda nadie, pues no se responde a eso, o no parece que sea algo prioritario. Y por otra parte está el problema que yo decía antes, yo creo que se tiene demasiado miedo a los poderes económicos, demasiado miedo. Y falta, las cosas no son simples, son complejas y las cosas no son sencillas a veces de resolver, pero yo creo que hay algunos temas como estos que hemos hablado, como el tema de la vivienda, que sería ahora que se tomaran decisiones serias para garantizar lo que son derechos básicos de las personas, ¿no? Vamos, yo un poco lo veo así. Si les parece, ¿hay algo más? ¿No? Quería hacer una pregunta. ¿Me escucha? Hola. Sí, señor. José Ángel, buenas tardes. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Una cosa que me preocupa y que yo lo mezclo mucho con la economía es la educación, sobre todo la nueva ley educativa que no ha sido muy acordada por todas las partes, que ha sido desde mi punto de vista ha sido conflictiva, y también que siguen manteniendo una educación competitiva. Entonces, cuando los jóvenes terminan los estudios, se dan cuenta que tienen que hacer algo que yo entiendo que tiene que ser previo, y es que exista, yo no sé si es una asignatura, sino una guía donde vayan desarrollando un proyecto de vida
de tal forma que al final de los estudios ese proyecto de vida se convierta en proyecto profesional. Y los estudiantes, en vez de hacer eso, lo que hacen, terminan su carrera, le dan el título y no todos, pero una gran mayoría se apuntan a que les den trabajo. Y ahora en Canarias hay casi 800.000 y pico personas en el umbral de la pobreza, casi 600.000 son profesiones liberales, gente que ha terminado sus estudios y no tiene trabajo. Y la verdad es que cuando yo veo esto, digo, ¿qué medios habría que hacer para que se planteen una educación diferente, ¿no? Que sea más no terminar, no preparar, no hacer las cosas, el plan de trabajo hacerlo al final, sino paralelamente al mismo tiempo que los estudios, que ese proyecto de vida, que es un proyecto voluntario, colaborativo, entre instituciones sociales, se convierta al final de los estudios en un proyecto profesional. Creo que algo de esto hablaba Rovirosa hojeando su librito y... Digo, perdona, José. ¿Eh? No te oímos, Fausto. Sí, ya terminé, era eso nada más. Venga, Paco, le contesta y después, si te parece, no. La coordinadora de la escuela. Espera, que voy a quitar el micrófono. Pues le agradece a Paco y después... No te oigo, Fausto. Que nos ponga en la próxima charla. Venga, Paco. No me he enterado, Fausto. No, lo que planteaba José Ángel. Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Nada, pues si quiere hacer un comentario para lo que él decía, vaya. No, que estoy de acuerdo en que es un tema pero que es un tema distinto al que estamos hablando, ¿no? Porque claro. Los temas tienen todos que ver, ¿no? Pero que estoy de acuerdo en que es una necesidad que hay que afrontar. O sea, yo creo que el tema del funcionamiento de nuestro sistema educativo, entre otras cosas, por lo que tú planteabas, también necesitamos plantearlo de otra forma, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, simplemente decir que yo comparto esa dificultad que tú dices, pero que no es cuestión ahora de... Y una última cosa sí quería yo señalar. Claro, normalmente hemos hablado de las instituciones políticas cuando hemos hablado de cómo afrontar esto y tal, pero yo quisiera recordar la importancia que tiene lo que hagamos las personas, lo que hagamos los grupos sociales, lo que hagamos las organizaciones sociales. Es decir, es que no podemos esperar todo del Estado. Tenemos que darle mucha importancia a la construcción de prácticas de fraternidad, de solidaridad entre los trabajadores. Eso es enormemente importante. Porque, por ejemplo, ese problema de la desvinculación social que hablábamos antes, ese problema no lo van a resolver los estados. Ese problema lo tenemos que afrontar nosotros. Nosotros me refiero a la gente normal y corriente. O sea, transformar maneras de ver la realidad, de hábitos de comportamiento, prácticas que tenemos. Es decir, yo creo que construir experiencias concretas de solidaridad, de fraternidad, es enormemente importante. Y eso tenemos que hacerlo en la sociedad. No tenemos que esperar a que lo hagan los estados. Simplemente era comentar ese aspecto que me parece que tiene su importancia para todo lo que estamos hablando, ¿no? Vale, pues, Pepe, si te parece. Pepe Suárez, ¿me escuchas? A ver, para terminar, yo quisiera decirle a Paco que la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana le agradece enormemente la charla que ha dado esta noche. Creo que es una charla con un gran contenido y que nos va a servir para reflexionar mucho nosotros aquí, ¿no? ¿Cómo te lo vamos a pagar? Bueno, pues cuando pase la pandemia te invitamos a estar una semana por aquí, que además te queremos destripar un poco. Así que ya contamos con eso, cuando pase esta pandemia, que ya se pueda hablar y se pueda tomar café y se pueda pasear un rato, ¿no? Y en tercer lugar, para terminar, decir que la próxima clase que tenemos, que será el 23 de marzo, serán las transformaciones del empleo en una sociedad digital. Estará con nosotros Margarita Ramos, que es la catedrática de Derecho Laboral de la Universidad de La Laguna. Ella tiene bastante conocimiento en todos estos temas, lo ha estudiado mucho,
es una mujer muy estudiosa en este asunto y ha estado con nosotros en otras ocasiones y por tanto ya les invitamos a esta charla. Por tanto, gracias a todos los que han participado esta noche, gracias a Paco, gracias a Fausto y gracias a todos los que nos han seguido a través de online esta noche. Así que muchas gracias. Gracias, Paco. Nada, gracias a vosotros y acepto la invitación para cuando se pueda. Vale. Paco, también te dan las gracias de verdad. Hay pues, muchos compañeros que Se oye mal, Fausto, ¿eh? Se oye dando mal, las Fausto. gracias. Y bueno, como en esto a nivel de videoconferencia, pues tenemos que aplaudir. Vale. Paco, Gracias. muchísimas gracias, Paco. Nada, a vosotros. Ha por sido haber un placer. compartido este rato.